Si te gustan nuestros contenidos, hacenos el aguante. Sumate a la comunidad de Aijuna. Tu aporte es fundamental para que la radio siga sonando. Suscríbete en aijuna.fm. En el oeste está el agite. Noticias desde el lejano oeste con Belén Tenaglia. Le vengo a agradecer a Lule, a Martín, a Karina por el 3% de los discapacitados y a la Burri y a Milei por el trato que le dan los miércoles a los jubilados. Llegó con una propuesta a la casta, que lo otro era lo malo, ahora resulta que la hermana es una corrupta, los periodistas son perseguidos. Podría haber hecho el acto en otro lugar, pero lo hizo acá, provocándonos, porque aparte, para nosotros somos los negros de mierda, los negros del conurbano. Tengo un chico discapacitado de 12 años y este señor no me da a veces los remedios, ahora me lo empezó a dar por el problemita que hubo. No me da pañales y encima tengo un bono de hace 1 año y medio que no lo aumenta, soy jubilado. Que devuelva la plata de Libra y que le devuelva la plata a los discapacitados. Escuchabas ahí un poco las crónicas que tomó, publicación que hizo FM en Tránsito en el día de ayer. Te decía crónicas que tomó Belén Tenaglia, que estuvo presente en Moreno, en el acto cierre de campaña de La Libertad Avanza, con presencia del presidente de la Nación. ¿Cómo andás, Belén? ¿Bien? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, te reencontraste también con algunos discursos, algunas verdades. Recién decíamos que hubo presencia de la militancia de La Libertad Avanza. Por otro lado, también gente que se acercó a repudiar la presencia del presidente allí, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que, o sea, la síntesis de la jornada fue una jornada muy tranquila, pero muy por debajo de las expectativas de lo que esperaba claro. Javier Milei y los principales referentes de La Libertad Avanza, ¿no? Porque la verdad es que, bueno, de por sí toda la previa fue una jornada que estuvo muy cargada de tensión, a propósito de lo que fue en su momento el escape, ¿no? La salida de emergencia ahí en Lomas de Zamora, con algunas acusaciones ahí o cruces, mejor dicho, entre la Nación, la provincia, el municipio de Moreno. Así que la imagen que deja es un excesivo despliegue de fuerzas de seguridad, realmente excesivo despliegue, desde lo que era la entrada a Moreno, al distrito, ya había presencia policial, un excesivo operativo de control, porque para ingresar tenías que atravesar varias vallas y después te revisaban, hacían el cacheo y el control ese con el detector de metales y demás, te revisaban las mochilas. Para nada, o sea, ¿tanto para qué, no? Esa es la pregunta. Porque fue una convocatoria acotada, además a lo que se movilizó con micros y con poca presencia, uno podría decir, del propio barrio de Moreno. No, muy poca presencia, porque había, estaban un grupo muy reducido de lo que es el Clan Vera, quien estuvo a cargo ahí de la organización del evento. Estoy hablando del Nene Vera, diputado provincial, y de Andrea Vera, su hija, quien en su momento en el 2023 tuvo un paso, ¿no? O tuvo un intento de quedarse con la intendencia. Había ahí una comitiva que además era bastante visible, no por el número de los asistentes, sino porque tenían unos carteles. ¿Vieron esas letras tipo globo que se inflan? Sí. Que formaban la palabra Milei Vera. Entonces tenían ahí ensayada la coreografía, levantaban los carteles y formaban a cada rato la palabra Milei Vera, pero no más que eso. Y la realidad es que, un acto que empezó muy tarde, o sea, muy tarde para lo que estaba previsto, porque a las 4 de la tarde iniciaba el acto. Javier Milei empezó a hablar a las 8 de la noche. Claro, 4 horas. 5 minutos faltaban para las 8 de la noche, pero además primero dijeron que iba a hablar tipo 5 y pico, después a las 7, llegó a las 8. Un rockstar. Las columnas que llegaban, sí. No, pero aparte todo descoordinado. Sí. Todo descoordinado. Porque realmente, Sebastián Pareja dice, y ahora con ustedes el presidente Javier Milei. Cri. El presidente no aparecía. No apareció, ¿no? Porque parece que vino, claro, caminando entre la gente, y de golpe
yo veo a alguien que empieza a saltar desenfrenado por el escenario y era el presidente Javier Milei. Lo que pasa es que no sé, como sí, le faltaba ahí faltaba ensayo, uno podría decir. Claro, Sí. tal cual. Bueno, y había así como muchos baches. Después las columnas que llegaron, que además llegaron muy temprano, porque ponele que yo estaba a las 3 allá, bueno, ya había gente. Entonces ya había algunas columnas llegando. Eran, la verdad que yo soy medio mala para calcular así la cantidad de gente, pero eran muy pocas, tipo 40 personas, 30 personas por columnas que venían de distintos lugares, Esteban Echeverría, de 3 de febrero, de La Plata, pero muy poco local, tal cual vos decís. Y algo llamativo, en esto que yo te digo descoordinado, pero algo llamativo, igual debe haber razones, que posiblemente yo las desconozca, pero y que no van a trascender, pero el presidente empieza a hablar, Sí. está hablando el presidente y se empiezan a retirar las columnas. Estas que mencionás. Porque claramente se tenían que ir. Y sí. Sí, algunas de estas que te digo, o sea, si ya de por sí el lugar, que era un lugar grande, porque era una cancha... Sí, una con cancha esta de lógica, 11, bueno, cumplimos, estuvimos acá, me comí ya 3 horas, arranco a hablar, me voy, digamos, sería como eso. Me voy. Entonces se fueron, entonces ya de por sí, si la imagen que deja el acto es de poca gente, al inicio, imagínense al final, porque prácticamente no había nadie, pero además la disposición del espacio estaba todo muy vallado, entonces estaba muy sectorizado, que no sé cómo pretendían distribuir a las personas, imagino que esas 10.000 personas que le prometieron pretendían distribuirlas en distintos espacios, pero estaba todo muy fragmentado, muy vallado, entonces quienes estaban en el fondo no tenían posibilidad de acercarse hacia el escenario y si querés hacer un poco más de bulto para la foto adelante donde estaba el presidente, ¿no? Así que realmente a mí me da la sensación de lo que deja ese acto es un poco la crisis que atraviesa hoy el gobierno nacional, que llega a estas elecciones golpeado por el escándalo de las coimas y por la situación económica, ¿no? De hecho, bueno, uno de los quienes estuvo arriba del escenario, bueno, fue obviamente el presidente, estuvo ahí Bondarenko, estuvo también Sebastián Pareja, estuvo Diego Valenzuela, Montenegro, claro. Montenegro atrás, prácticamente atrás, sí. la imagen que se ve es atrás del presidente, pero duro como una estatua. No gozaba ni una sonrisa, apenas cada 2 por 3 aplaudía, pero estaba duro, o sea, no tenía ganas de estar ahí, claramente. Y después estaba del otro lado, bueno, referentes locales, y además estaba Karina Milei. Una Karina Milei que, si bien estaba como más al margen de la foto, como quien dice, no dejaba de dar indicaciones desde arriba del escenario. Y se notaba que era la que comandaba ahí a toda la tropa. De hecho fue una de las ovacionadas cuando subió al escenario, fue la primera en subir al escenario de la comitiva presidencial, pero además el presidente le dedicó el principio de su discurso diciéndole que dijo: quiero agradecerle a el jefe por haberse encargado de la odisea que fue organizar el partido a nivel nacional y por acompañarme a diario en esta lucha por las ideas libertarias, a pesar de las injurias y operetas que orbitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días. Esa fue como la mención, si querés, más directa en relación al escándalo de las coimas, pero además después se encargó. Yo te digo, si comparamos el discurso de ayer con el discurso de hace un par de años atrás de Javier Milei o meses atrás, la verdad es que no actualiza nada en su discurso. No hay... Porque no hay... lleno de frases hechas... Fidelizó quizás algunas ideas, y creo que lo hablamos recién con Daniel Rosso, lo más insistente fue el llamado a votar, en donde bueno, se pone sobre la mesa de que hay quizás cierta paridad o está un poco abajo en encuestas La Libertad Avanza y necesita ese llamado casi desesperado, ¿no? Exacto, bueno, eso quizás fue como la noticia del día, ¿no? Milei reconociendo el empate técnico en la provincia de Buenos Aires, mencionó las encuestas que están circulando en estos días, y de hecho me parece que la bajada de línea para los candidatos allí presentes, porque antes de que hablara Milei, habló... Eso te quería preguntar. ¿Quién, si habían hablado o los candidatos habían permanecido en silencio? Porque todo el acto no se mostró, digamos. No, antes de Milei habló el de Nevera como referente local, armador político en el territorio,
Quien oficiaba de presentadora era su hija, Andrea Vera, iba presentando uno a uno a los candidatos, aunque a Milei lo presentó Sebastián Pareja, y quienes hablaron fueron justamente Sebastián Pareja, habló antes de Sebastián Pareja Valenzuela, y antes de Valenzuela Bondarenko. Un Bondarenko que para colmo se los confunde, es muy fácil de confundir con Montenegro por la contextura física. Es verdad, son grandotes los dos. Es muy difícil, la gente no, sí, y es como, ¿este es Montenegro o es Bondarenko? Pero además da cuenta también de la poca instalación de la imagen que tuvo Bondarenko en el conurbano, en la tercera sección electoral específicamente. Después me parece que lo apagaron un poco después del bardo que se armó hace un par de semanas atrás, vinculándolo con efectivos de la policía de la provincia de Buenos Aires, y bueno, ahí que estaban ahí traficando información hacia Nación, ¿no? Entonces ahí medio que quedó como medio, bueno, de hecho Milei en un momento sí lo mencionó cuando se refirió al evento en Lomas de Zamora, y dijo algo así como el kirchnerismo, está con esa teoría de que el kirchnerismo lo quiere matar, y dijo algo así como que íbamos Sebastián, íbamos mi hermana, iba Esper, iba Maxi, y me revolearon un cascote, podrían haber matado a cualquiera, bueno, está con esa idea, ¿no? Pero la realidad es que los candidatos están, sí, yo digo, a ver, candidatos apagados para un acto apagado, claro. Esa es también la premisa. Bondarenko, no, hubo show para todo, porque show pero forzado, cuando vamos a animar la fiesta y la fiesta no se anima ni sí, no levanta nunca. Nada. Sí, no levanta nunca. No levanta nunca. Sí. Cuando la fiesta está mal parida y no levanta nunca, bueno. La cuestión es que entra Maxi Bondarenko que y se pone a cantar la marcha de San Lorenzo. Muy bueno. A capela. Uy, lo que nos perdimos, Belén. Qué privilegiado. Y empieza a hacer todo un despliegue corporal. Sí. Imagínense el cuerpo de Bondarenko, hay que mover semejante cuerpo. Sí. Todo un ¿La bailó? corporal. ¿La bailó? ¿La bailó la marcha de San Lorenzo? No, era una cosa que era como una cosa que iba danzando. Sí, no, la bailó. Bueno, la bailó. Muy bueno. Era un mamado, parecía un mamado al final de una fiesta, que agarra el micrófono y no lo puede soltar de ahí. Empezó a bailar y a cantar Feo Asoma, la marcha de San Lorenzo. Sí. Y la gente no le respondía. Y después empezó a decirle... Primero preguntaban, che, ¿y quién es? Y después... Este es Montenegro, este no es Montenegro, este es Bondarenko. Claro. Y después que... nada, no había una recepción del público, claramente, y para qué todo este canto y todo este despliegue musical que hizo, para decir que el público, o sea, los militantes libertarios que estaban así presentes, son los sargentos cabrales que el domingo tienen que salir a defender el voto de la libertad avanza. Ahí ¿no? está. Que si Cabral se levanta de la tumba y ve esto, no, se va a morir de nuevo. Pero, como mínimo baila mejor, la coreo le sale mejor. No, eso seguro. Pero después de eso habló Valenzuela, un poco más medido, la verdad. Dijo, yo no voy a cantar como el amigo Maxi, pero sí les puedo decir que ustedes son los sargentos cabrales de San Martín, no sé qué, bien que es historiadora. Vos sabés, Belén, que es raro, Bondarenko es raro, porque cuando vos mirás un poco su Instagram, cómo fue su campaña, es una persona que es una máquina de mala actuación, digamos, porque tenés un video en donde aparece enojado con el contexto del conurbano y demás, te dice todo el tiempo de que vivís en un lugar de mierda, de para qué naciste y yo te voy a venir a salvar. Y al video siguiente, por ejemplo, ayer lo estuvimos pasando, aparece saltando en la presentación de de un espacio de la Libertad Avanza, de un local de la Libertad Avanza, saltando y cantando como en la cancha, y después te aparece bailando en un escenario, digamos. Hay como un despliegue actoral importante, ¿no? Claro, o es multifacético, todavía no logra como encontrar su imagen más su política, su beta, está bien. Su beta, exacto. Pero bueno, sí, la verdad que ayer hizo ese despliegue musical al son de la marcha de San Lorenzo, y luego, bueno, eso, habló Valenzuela, que Valenzuela obviamente hizo foco en las tasas municipales, ¿no? Que tiene que ver con su caballito ese de batalla para las elecciones en esta contienda electoral. Pero bueno, sí también, a propósito de esto que decías, recién relatabas respecto a Bondarenko y su discurso respecto al conurbano, es fuerte también, el discurso del presidente estuvo cargado
por mucho desprecio hacia el conurbano. Ujú. Muy estigmatizante, pero además eso, mucho desprecio. Decís, estás en el conurbano, ¿no? Porque prácticamente era como decirles, bueno, es lo que decía, tuviste la mala suerte de vivir en el conurbano, si querés vivir mejor, de hecho en un momento dijo, tienen que ir del conurbano hacia Capital Hacia Federal la para capital. que los atiendan Ujú. mejor. Sí, una cosa de ustedes donde todos ustedes viven en la porquería, ¿no? Ujú. Y de hecho, bueno, uno de los audios que ustedes pasaban recién, que es uno de los testimonios que pudimos recolectar en las afueras. En las afueras la realidad es que esto fue tranquilo, la verdad. Si bien Ujú. hay Sí, información de tensa, la incidentes, jornada tensa efectivamente pero hubo- tranquila en definitiva. Sí, tensa, sí, una tensa calma. La verdad es que no pasó a mayores, hubo algunos disturbios al final, y me parece que también un poco fue caldeado ahí por la tanta presencia policial. Ujú. Lo que hubo fue algunas discusiones a los gritos exacerbadas, pero no pasó a mayores, de algunos vecinos que se acercaron a repudiar la presencia de Javier Milei con los militantes. De La Libertad Avanza. Después, al finalizar, cuando ya estaba toda la retirada, había unos pibes, eso me llamó mucho la atención, porque eran pibitos muy chiquitos, no más de 20 años, gritándole cosas bueno, de tipo chorros, bueno, ese tipo de palabras a las columnas, y igual los quienes conducían las columnas y, bueno, se estaban retirando, contenían la situación de no se involucren, Claro. ¿no? Ujú. Me parece que ahí también hubo una bajada de quienes estaban conduciendo a cada uno de los grupos que venían de los territorios, de no intervenir, no meterse... No ir al choque, no ir caer al en las choque. provocaciones, Sí. ¿no? Sí, exacto. Quizás me parece que fue también la bajada de ambos lados, porque de hecho Ujú. ayer Mariel Fernández estuvo saliendo en varios lugares diciendo, bueno, no se acerquen, no caigan en las provocaciones, más allá de eso, de tal vez el discurso más provocador del presidente, la bajada en los territorios, incluso desde La Libertad Avanza, fue no caer en las provocaciones, Al ¿no? final, al final, Belén, el más violento de la jornada siempre termina siendo el presidente. Es que sí, pero aparte, sí, por momentos desquiciados, mucho furcio, estaba como desencajado. A mí me llama la atención porque él hace un par de semanas atrás, ¿te acordás que había dicho que no iba, que prometía no ser violento, no insultar y demás? Y la realidad es que sí, pero aparte como un poco descolocado y no midiendo el timing con el público tampoco. Medio, no sí, había, yo lo no escuché había entero un el grupo discurso, de- lo escuché entero, es un Sí, discurso sí. medio trabado, en momento da la sensación de que se acabó también cierto acting de improvisación, y la mitad del discurso fue una lectura apurada, mal también, media trabada, pero Mal. lectura básica, digamos, ¿no? Sí, tenía un discurso ahí anillado que de hecho después se lo regaló a Maximiliano Bondarenko. Maximiliano Bondarenko lo elevó así, lo mostró al público como si fuera un trofeo. Y bailó. Después nada, o sea, algunas cosas que yo, o sea, además bailó, pero yo algunas cosas medio personalmente que me generan un poco de, no sé si la palabra es rechazo, pero no me parece lindo. No sé, algunos, imagino que eran referentes locales porque no los conozco, que se subían al escenario y revoleaban algunos paquetes que imagino que es con el merchandising de La Libertad Avanza, y la gente nada, desesperada por agarrar eso me parece como, nada, a mí personalmente no me agrada esa Claro. imagen, ¿no? Ujú. Bueno, y después de eso, regalando gorras, esas cuestiones, pero sí, no sé si La Libertad Avanza hoy se levanta conforme con lo que fue el acto de ayer, más allá de lo que después discursivamente van a contar, ¿no? Ok. Van a decir que el lugar estaba atestado de gente, que fue un éxito, que bueno, lo que sea. Pero a mí me parece que hoy no se levantan, en la intimidad no se levantan tan contentos. Belén, te mando un abrazo, nos vamos a estar reencontrando el domingo, ¿te parece? Exacto, nos encontramos ahí el domingo, ya me dijeron que me abrigue, que hace frío. Sí, está fresquito acá, está fresquito, pero vamos a tratar de tenerte algún un caloventor, un caloventor cerca. Me llevo la estufita eléctrica. Puede Me la ser, llevo. puede ser. Bueno, nos reencontramos el domingo, Ahí va. ¿te parece? Un abrazo grande, Gran Dale, un crónica. abrazo grande. Bien, gran Hasta luego, crónica gracias. de Belén Tenaglia, que desde el oeste te contó lo que pasó ayer en Moreno, en el oeste. Me quedaron